El padre está de pie ante la puerta de la habitación, con las palmas de las manos sudorosas. En sus manos hay un ramo de flores, tan modesto como él, tan humilde como toda su vida. El ramo no es solo un gesto, es un símbolo de gratitud. Un símbolo de que por fin puede devolver algo a este hombre que salvó a su hijo. Pero todo lo que siente ahora es tensión, como si cada movimiento de su cuerpo fuera un paso hacia lo desconocido. ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo dirá? No es tan sencillo como parece a primera vista. No puede evitar pensar que este hombre que se convirtió en donante para su hijo no es solo un héroe, sino alguien que es un completo desconocido. Y ahora, de pie aquí con este ramo, siente una mezcla de gratitud y ansiedad. Está dispuesto a dar las gracias, pero ¿y si este encuentro es mucho más extraño de lo que imagina? ¿Y si hay algo más detrás de este acto de bondad, algo que aún desconoce? La puerta está ligeramente entreabierta, y a través de la rendija, ve a un tipo sentado en la cama. Todos sus pensamientos se desmoronan de repente, y su corazón se constriñe ante esa visión. Lo único que quería era dar las gracias, pero ahora, al mirar a ese hombre, siente que su cuerpo se tensa y su mente empieza a confundirse. ¿Quién era? Salvó la vida de su hijo. Es un hecho, una realidad inmutable. Pero en el fondo de su mente, a pesar de toda su gratitud, el padre siente que algo va mal. Respiró hondo y se alejó lentamente de la puerta, sintiendo como todos los mecanismos internos de su cuerpo le exigían que no se moviera. ¿Por qué le resulta tan difícil dar ese paso? ¿Por qué no tiene el valor de entrar y darle las gracias por darle a su hijo una segunda oportunidad en la vida? ¿Por qué hay un sentimiento de ansiedad en su pecho que no lo abandona? ¿Por qué siente que hay algo importante detrás de todo esto que aún no comprende? Y detrás de él, en el pasillo, permanecen su mujer y su hija. Se dan cuenta de que le espera algo más que un encuentro fácil, por lo que probablemente hayan decidido dejarlo solo con este momento. El padre echó otro vistazo a la puerta. No quería parecer débil delante de ellas. Siempre había sido el que cargaba con todos los problemas, el que intentaba no mostrar sus preocupaciones. Estaba acostumbrado a resolverlo todo solo. Y ahora, se enfrentaba a una situación que tenía que resolver por sí mismo. Pero esto es lo que más le preocupa. Su ansiedad no se debe únicamente a que no sepa cómo comportarse. No, le falta confianza porque intuye un peligro oculto en este encuentro. No estaba preparado para el hecho de que podría tener que cambiar todo lo que pensaba sobre las acciones nobles, sobre el altruismo. Está preparado para una confesión, pero no sabe cómo aceptar la verdad. Se gira con cautela y entra en la habitación. Paso a paso. Cada paso que da le parece pesado, como si caminara sobre una superficie inestable a punto de fallar. Sus dedos aferran el ramo y casi puede sentir cómo sus pensamientos empiezan a confundirse y sus palabras se pierden. Sabía lo que tenía que decir, pero ahora no estaba seguro de si debía decir una palabra. El tipo estaba sentado en la cama. Por fuera, parecía una persona normal, vaqueros, camiseta, pelo corto. Pero había algo en el que le llamó inmediatamente la atención. Era algo esquivo, como una mirada que le atravesaba, de algún modo muy segura y que le examinaba con calma. Su padre no conseguía averiguar qué era exactamente lo que le causaba esa sensación de inquietud, pero no la abandonaba. La mirada de este hombre no era solo una mirada. Era la mirada de un hombre que sabía mucho más que cualquiera de ellos. Se acercó. Los pensamientos, las preocupaciones volvían a pasar por su mente. No pudo evitar darse cuenta de que el chico se comportaba de forma diferente a la media. Su mirada era casi tranquila, pero había algo en su seguridad que le inquietaba. Estaba demasiado tranquilo. Su padre sintió que su respiración se hacía más profunda y que su corazón empezaba a latir más rápido. «Hola». El padre lo dijo inseguro, pero con el deseo de acertar. El chico respondió con una leve sonrisa, pero sus ojos seguían siendo intensos, como si comprendiera mucho más de lo que su rostro le dejaba entrever. Este momento no era lo que él había imaginado. Había pensado que entraría en la habitación, daría las gracias y eso sería todo. Pero ahora no parecía tan sencillo. ¿Era realmente tan sencillo como había pensado? Su padre tosió, tratando de recobrar la compostura. Le tendió el ramo. «Quiero agradecerte por lo que hiciste por mi hijo. Es usted un verdadero héroe». Su voz temblaba de tensión, pero a pesar de eso, las palabras eran sinceras. Pero con cada palabra, sentía que algo en su interior se apretaba. Estas palabras no podían ser solo palabras. No podía decirlas sin pensar. El chico no cogió inmediatamente el ramo. Su mirada no cambió. No se movió. Siguió sentado, como reflexionando, sobre algo importante.
El padre sintió que la inquietud interior crecía de nuevo. Algo no va bien aquí. Esto no era solo un encuentro de dos personas entre las que se había establecido la gratitud. Esto era más que eso. Y podía sentirlo. No sabes por lo que estoy pasando, dijo el chico, y su voz era suave pero segura. No había orgullo ni lástima en ella. Había algo diferente, casi indiferencia. ¿O era algún tipo de tensión lo que le impedía aceptar el regalo? Padre se quedó helado. ¿Por qué sus palabras sonaban tan extrañas? ¿Por qué el hombre que había salvado a su hijo parecía no ser quien se suponía que era? Ahora es cuando las cosas empiezan a parecer increíblemente complicadas. La gratitud pierde su simplicidad. En lugar de un simple gesto, hay algo más, algo en lo que aún no está preparado para pensar. Se da cuenta de que este encuentro ya no será lo que había imaginado. Y lo peor de todo es que no puede creer que todo esto le esté ocurriendo ahora a él. Cuando su hijo fue al hospital, pensó que se trataba de una dificultad temporal, que pasarían unos días y todo volvería a la normalidad. Pero no fueron días, fueron semanas, llenas de noches en vela y retazos de conversaciones con médicos que parecían ponerle las cosas difíciles a propósito para que no le contaran lo que pasaba. Lo que había empezado como un resfriado común se había convertido de repente en una pesadilla. Sentado en aquella habitación de hospital con su hijo, que yacía en una cama esterilizada, intentaba hacerse a la idea de que todo iba a salir bien. Pero cada vez que los médicos se marchaban, dejando tras de sí un silencio vacío y pesado, sabía que no era tan sencillo. En su corazón crecía la sensación de que algo iba mal, de que no estaban tratando solo un resfriado, de que este diagnóstico no era fácil de curar. Todo el hospital parecía un laberinto. Pasillos translúcidos que apestaban a quimio y desinfectante. Paredes que parecían absorber los últimos rayos de luz como agujeros negros. Esas paredes, esos doctores que no paraban de silbar. Todo era de alguna manera extraño. No estaba preparado para que su vida cambiara tan drásticamente. No estaba preparado para que le tocara a su hijo esperar a que lo operaran, para que los días pasaran entre estudios, pruebas, chequeos y conversaciones vacías y tranquilizadoras que no decían nada en serio. Sentía que estaba perdiendo el control, que esas paredes, ese aire estéril, ya no era solo un lugar donde se trataba a la gente. Se había convertido en un lugar donde su vida, su mundo, se había reducido al tamaño de esta habitación. Toda su existencia parecía caber entre estas paredes blancas, en este mundo extraño donde ya no había tiempo para conversaciones vacías. Cada día se despertaba con la sensación de estar perdiendo el tiempo. Esperaba la llamada de los médicos, esperaba decisiones. Y cada noche se despertaba con el horrible pensamiento de que si no aparecía el donante adecuado, su hijo podría no tener tiempo para esperar ayuda. El que parecía que podía salvar su mundo, el hombre de los ojos oscuros, con un pasado oscuro, fuera lo que fuera, iba a ser quien devolviera sus vidas a la normalidad. Pero entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de este tipo de ojos oscuros? ¿Por qué era tan importante este donante? ¿Y por qué todo lo relacionado con él permanecía en la sombra? El donante. Este tipo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y por qué era él, como un héroe invisible, quien decidiría si su hijo sobreviviría? No sabía nada de él. Solo que era un joven de la lista de donantes que los médicos le habían entregado. No podía entender cómo alguien podía llegar a ser tan importante para su familia sin saber una sola palabra sobre esa persona. Y, sin embargo, el donante distaba mucho del ideal que le hubiera gustado ver. No se trataba de un joven apuesto y bonachón que se comprometiera con la moral. No. Este tipo era diferente. Había algo oscuro en sus ojos, algo vago, algo que dejaba claro de inmediato. Este tipo no era el tipo de hombre con el que le gustaría estar. No era del tipo que inspira confianza al instante. Pero, ¿qué le hizo aceptar ser donante de un desconocido? ¿Cuál debía ser la motivación? No podía averiguarlo. Porque su padre estaba demasiado ocupado preocupándose como para darse cuenta de que el tipo tenía sus propias razones que no eran tan obvias. Razones que le bastaban para decidirse a dar ese paso. Y no era solo porque quisiera ayudar. Era algo más personal, algo oculto. Algo que le impulsaba a actuar a pesar de todo. Este tipo tenía un pasado oscuro que no encajaba con la imagen idealizada de un héroe. Su vida estaba llena de errores, decepciones y decisiones ridículas. Tal vez incluso su propia comprensión de que tenía que cambiar algo para devolver al menos una pizca de sentido a su vida le llevó a tomar la decisión de convertirse en donante. Pero eso no significaba que su elección fuera inequívocamente buena. No había decisiones fáciles en su mundo. Nada era inequívoco. Este hombre había tomado una decisión difícil, con la esperanza de redimirse ante el mundo y ante sí mismo.
El padre no sabía toda la verdad. No sabía que el donante era en realidad un hombre que había pasado por los mismos pasillos de hospital, las mismas noches perdidas, los mismos momentos oscuros que él. Este hombre no era un ideal, no era un salvador, solo un hombre que en algún momento había decidido que su vida merecía que otra persona tuviera una oportunidad en la vida. Sus propios motivos permanecían ocultos. Puede que fuera perfecto por fuera, pero por dentro era mucho más complejo de lo que su padre hubiera imaginado. Su padre podría haber pensado que la gratitud sería su principal sentimiento, pero al encontrarse con sus ojos en la sala, no pudo evitar sentir que era más complicado que eso. La gratitud pasó a un segundo plano y la incertidumbre fue lo primero. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuánto había pagado por su rescate? ¿Y qué esperaba obtener ahora él mismo? A cada segundo que pasaba, sus sentidos se ponían más y más tensos. Se hundía cada vez más en la idea de que su hijo, su chico favorito, seguía luchando por la vida. Y todo dependía de ese desconocido sentado ante él, silencioso, atento, esperando. ¿Será capaz por fin de perdonarse a sí mismo todos los momentos de duda que está viviendo ahora? Se preguntará a sí mismo, ¿por qué este tipo en particular se convirtió en un héroe? ¿Por qué demonios fue él quien salvó a su hijo? Mientras su padre le miraba, algo en su interior le gritaba que conocer a este hombre no era solo un acto de gratitud. Era el encuentro de dos mundos, de personas diferentes, de dos destinos que chocaron en aquel pasillo de hospital. Mientras se hacía preguntas, no se daba cuenta de que esas preguntas no le darían respuestas sencillas. Las respuestas resultarían mucho más confusas de lo que hubiera podido imaginar. Padre apretó el ramo entre sus manos con tanta fuerza que empezaron a dolerle los dedos. Entró en la sala y, en el mismo instante, todas sus ideas sobre cómo debía ser aquella reunión se vinieron abajo. Esperaba ver a alguien completamente diferente. Estaba preparado para conocer a un hombre heroico, un tipo amable y algo tímido que había salvado la vida de su hijo. Alguien a quien pudiera dar las gracias, por quien pudiera sentir lástima, alguien a quien pudiera admirar y ver solo el lado positivo. Pero lo que vio le heló literalmente el corazón. El niño estaba sentado en la cama y sus ojos miraban directamente a su padre. Por fuera, nada especial. Tenía más o menos su edad, unos 25 años, el pelo corto y negro y una cara que no destacaba en nada. Una simple camiseta, vaqueros, zapatillas viejas. Todo parecía un joven normal, y eso era probablemente lo que más miedo daba. Porque cuando su padre lo vio, algo en él hizo que su corazón se apretara de inmediato, como si no se tratara solo de una amenaza física flotando en el aire, sino de toda una serie de recuerdos olvidados que llevaba mucho tiempo intentando apartar de su cabeza. Este tipo se parecía a alguien. ¿Pero a quién? Su memoria no era clara. De repente, una imagen apareció en su cabeza. Un momento, y allí estaba, delante de sus ojos. Este tipo era completamente diferente de la persona que quería ver. No se trataba de un simple donante, no era una persona cualquiera, sino una figura de su pasado, un pasado que hacía tiempo que se había desvanecido y al que no quería volver jamás. No puede ser, pensó, paralizándose en el sitio. Se quedó sin aliento. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué se sentía tan incómodo? ¿Por qué aquel rostro familiar le causaba una emoción tan extraña? Como si no fuera un extraño el que estaba ante él, sino alguien con una conexión mucho más profunda con él. Aquella mirada le hizo sentir frío. No sabía qué hacer. Por un momento le costó respirar. Era como si oscuras nubes cubrieran su mente. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué el padre que tenía delante no podía deshacerse de la sensación de que este tipo era algo más que el salvador de su hijo? Es decir, él le conocía. ¿Pero dónde pudo haberlo visto? ¿Por qué cada rincón de su memoria se resiste a este descubrimiento? A cada paso que daba, intentando avanzar, la tensión aumentaba. La visión de la cámara se volvía antinatural, irreal. No era lo que él esperaba. Miró al hombre que había salvado a su hijo y, de repente, se dio cuenta de que había algo más que un simple donante en esta sala. Había alguien con secretos que no podían ser simples. El hombre se dio cuenta de su vacilación y sonrió levemente. Era una sonrisa no carente de confianza, incluso un desafío oculto. Se quedó sentado con los brazos cruzados sobre el pecho y no hizo ningún intento de levantarse. No se movió. Era como si estuviera esperando algo que su padre no podía entender. «Debes de estar sorprendido, ¿eh?», dijo el chico, y su voz era indiferente, como si ya supiera que su padre no estaría preparado para esto. No era una preocupación ni una súplica de gratitud. Era otra cosa, más dura, no lo que él esperaba. Mi padre se quedó como paralizado.
Dos sentimientos luchaban en su interior. Uno quería expresar su gratitud, el otro pedía a gritos comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué sus sentimientos hacia este hombre no coincidían con su razón? Había salvado a su hijo. Era comprensible. Pero de algún modo era imposible reconocerlo. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre ellos, y todos sus sentimientos parecieran falsos, distorsionados. Mi padre no sabía cómo continuar. Todas las palabras parecían vacías. Debería haber dado las gracias. Pero era difícil, como si él mismo no tuviera palabras para la gratitud. No sabía qué decirle a aquel tipo que le resultaba tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. De algún modo, a pesar de que había salvado la vida de su hijo, su padre no podía quitarse de encima la sensación de que aquel hombre le daba algo de miedo. De algún modo, sentía que todo lo que había sucedido no era del todo justo. Y así, miró al tipo con un mundo oscuro clavado en sus ojos. No porque el tipo fuera malo, sino porque tampoco era lo que su padre esperaba. Todos sus sentidos se resistían a que le diera las gracias. Algo dentro de él no lo soltaba, no lo dejaba avanzar. No te preocupes, dijo el chico, sonriendo de nuevo, pero ahora no era solo la sonrisa de un hombre que había salvado una vida, sino algo que le ponía realmente nervioso. Sus ojos ardían con un fuego contenido, como si estuviera a punto de sacar a la luz algún secreto que su padre ni siquiera sabía que tenía. Algo iba mal, y aquellos ojos intentaban decirle que no tenía ni idea de dónde se había metido. El padre sintió un escalofrío en la espalda. Todo lo que había pensado sobre dar las gracias a aquel tipo se evaporó al instante. Empezó a sentir que toda esta situación, todo este encuentro, no era solo un acto de amabilidad. Era algo más, algo oculto, inasible, que aún no podía comprender. Se quedó allí de pie, intentando recomponerse. Sabía que la gratitud debía ser parte integrante de este momento, pero todo lo que sentía era un enorme abismo entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. No sabía qué hacer con ese abismo. ¿Qué decirle a ese tipo? ¿Qué hacer? ¿Sabes, yo? Empezó su padre de nuevo, pero sus palabras no sonaban como él quería. Sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Estaba dispuesto a dar las gracias, pero no le salían las palabras. El chico le miró, como si se diera cuenta de que en su mente había algo más que gratitud. Había algo de advertencia en su mirada, algún indicio de que había mucho más detrás de esa gratitud. Algo que su padre tendría que entender. Sé lo que estás pensando, dijo el chico, y fue como un relámpago. Pero no quieres saber la verdad, ¿verdad? Las palabras perforaron el silencio de la habitación. El padre ya no podía permanecer en silencio. Las palabras que escuchó del donante parecieron arrancarle la última venda de los ojos. Ahora no sabía qué pensar. Todas sus nobles intenciones, toda la gratitud que había estado dispuesto a dar al chico por salvar la vida de su hijo, se disolvieron de repente como la nieve bajo el sol abrasador. No sabía dónde empezaba la verdad y dónde terminaban las mentiras, pero sentía que aquel tipo que tenía delante era algo más que un héroe. Era algo más, y este encuentro no era solo un acto de bondad. Era algo mucho más complejo. ¿Qué quieres decir? La voz de su padre sonó como un último suspiro en una habitación vacía. Se dio cuenta de que tal vez este tipo solo estaba bromeando, tratando de aligerar el ambiente de alguna manera. Pero no había la menor chispa de broma en sus ojos. Sabía que le estaba diciendo la verdad, una verdad que aún no estaba preparado para comprender. «No quieres saber la verdad», repitió Downer. Su mirada se volvió aún más sombría, pero ya no tenía la certeza de antes. Era otra cosa, más extraña. Por alguna razón, padre sintió de repente que algo pesado le oprimía el pecho, como si aquellas palabras fueran una especie de presagio de lo que ocurriría a continuación. El padre apretó los dientes, tratando de obligarse a actuar. No sabía cómo continuar. No sabía qué hacer. Solo una pregunta empezó a formarse en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo dice estas cosas? ¿Y qué había detrás de esas palabras? Intentó ordenar sus pensamientos, pero era como si todo a su alrededor temblara. Era como si el suelo bajo sus pies empezara a temblar y las paredes del pabellón se cerraran, reduciendo el espacio, tirando de su alma. Aquel tipo que había salvado a su hijo ahora parecía algo más que un hombre que había dado su sangre y sus entrañas por la vida de otra persona. No, se había convertido en una especie de figura oscura que se cernía sobre todo el acontecimiento. Su padre sintió que su cerebro se ralentizaba. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? ¿Por qué todo parecía tan obvio? Había indicios de que esas dos personas, su hijo y el donante, podían estar conectadas de una forma mucho más profunda que la mera necesidad médica.
Recordó un incidente que parecía insignificante, pero que ahora se agolpaba dolorosamente en su memoria. ¿No se habían conocido antes? ¿O era solo una coincidencia que su hijo acabara en el hospital justo en el momento en que se necesitaba un donante? Mientras tanto, el padre, ignorando las palabras del donante, se sumía cada vez más en sus pensamientos. Le vinieron a la mente detalles que antes le habían parecido sin importancia. Recordó cómo alguien le había hablado de la familia del donante poco antes de que su hijo enfermara. Recordó una conversación con un amigo que le había comentado que el tipo era de su barrio, que ese tipo tenía problemas, que su vida estaba llena de sucesos extraños y oscuros. Todo empezaba a encajar. El padre ya no podía ignorar el hecho de que su hijo podía ser víctima de algún juego en el que no sabía cómo entrar. Y el tipo que tenía delante se había convertido en un participante de ese juego. Sintió que la sangre se le escurría de la cara y que se le enfriaban las manos. Tal vez no fuera solo una coincidencia. Era mucho más confuso que eso. Tengo que averiguar la verdad. Un pensamiento pasó por la mente de su padre. No podía permitirse permanecer en la oscuridad sin una respuesta clara. Tenía que entender qué había detrás de este hombre, qué había detrás de este rescate de su hijo. El padre salió de la habitación, con sus pensamientos literalmente comprimidos en un nudo. Caminó por los pasillos del hospital, sintiendo nada más que una ansiedad amortiguada. No solo estaba perplejo, sino absolutamente seguro. Lo que acababa de oír no era una casualidad. Era un mensaje. Una señal que no podía ignorar. Sintió que sus pasos se volvían más decididos. Tenía que averiguarlo todo. Averiguar quién era ese tipo, quién era ese donante y cuál era la relación entre él y su hijo. El padre no podía permitirse entrar en la oscuridad sin saber qué había detrás de este rescate. ¿Cómo podía confiar en un hombre del que no sabía nada? Acababa de salvar a su hijo, pero ¿cómo estaba conectada su vida con la de su familia? ¿Podría haber sido una elección al azar? ¿O era el donante alguien de su pasado? ¿Y si era alguien a quien quería olvidar? ¿Quién era? ¿De dónde venía? Papá sabía que tenía que investigarlo. No podía permitirse aceptar la situación sin hacer preguntas. Pero cuanto más reflexionaba, más se daba cuenta de que no había soluciones fáciles. Había algo mucho más oscuro en esta historia. Y tal vez su hijo era solo una parte de ese juego más oscuro. Recuerdos olvidados, momentos dispersos del pasado, empezaron a resurgir de nuevo en su mente. Recordó conversaciones que parecían insignificantes. Recordó una vieja amistad, una antigua conexión que había tenido una vez con alguien que ahora se había retirado de su vida. ¿Cómo había podido olvidarlo? ¿Cómo no se dio cuenta de que no todo era una coincidencia? Ya no podía volver a su anterior percepción de los hechos. Sabía que tenía que llegar al fondo del asunto. Tenía que averiguar quién era aquel hombre, que le impulsaba y por qué su hijo se encontraba en aquella difícil situación. El padre estaba de pie en el pasillo, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo resonar en sus oídos. Este momento, este esperado momento de gratitud, no era lo que había imaginado. Estaba dispuesto a expresar su gratitud porque su hijo estaba vivo, porque todos esos días horribles en los que sus vidas pendían de un hilo habían llegado por fin a su fin. Pero cuanto más reflexionaba, más sentía que tras aquel gesto de salvación se escondía algo mucho más oscuro, algo que cambiaría su forma de entender todo lo ocurrido. Cada paso que daba mientras regresaba a la sala estaba ahora lleno de dudas. De alguna manera, incluso la luz del pasillo parecía tenue, como si, sin saberlo, hubiera llegado al borde mismo de algún abismo. Ya no podía percibir los acontecimientos como antes. Todo parecía cuestionarse, y a cada paso sus pensamientos se volvían más confusos. Cuando volvió a entrar en la sala, el donante ya no estaba sentado como antes. Estaba de pie junto a la ventana, y había una extraña confianza en su postura. No prestaba atención a su padre, como si no se diera cuenta de lo importante que se había vuelto su presencia. Y, sin embargo, todo en su comportamiento decía que estaba preparado para enfrentarse a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Y eso tenía algo de alarmante. No se trataba solo del encuentro de dos personas, sino de la colisión de dos mundos que ya no podían existir separados. El padre no podía quitarse de encima la sensación de que se enfrentaba a algo más complejo que un simple acto de rescate. Se dio cuenta de que aquella historia era algo más que un mero accidente, algo más que un gesto de bondad. Todo a su alrededor se volvió confuso, y las preguntas que antes no había querido formular ahora suplicaban salir a la luz. ¿Hay algo que quieras de mí?, preguntó, incapaz de contenerse. Había ansiedad en su voz. Intentó ocultar su miedo, pero sus palabras le delataron. No podía creer lo que estaba pasando, pero no podía evitarlo.
El chico se volvió y se encontró con su mirada. No fue solo una mirada, fue una mirada que penetró en su alma, haciéndole sentir vulnerable como nunca antes. No había piedad ni arrepentimiento en ella, solo frío cálculo, como si ya supiera que todas esas preguntas no llevarían a ninguna respuesta. No entiendes, dijo el donante, no entiendes lo que está pasando aquí. No es solo un accidente que me haya convertido en donante de tu hijo. Es más complicado que eso. No quieres saber la verdad. No quieres entender por qué estoy aquí. El padre sintió que se le agitaba la respiración. Aquellas palabras resonaban en su cabeza, y tenía claro que lo que estaba ocurriendo no era un accidente. No sabía qué había detrás, pero sabía una cosa: el precio que podría haber pagado por salvar a su hijo podría haber sido mucho más alto de lo que pensaba. Recordó que hacía poco había pensado que estaría agradecido de que todo hubiera terminado. Pero ahora podía sentir cómo sus propias experiencias, sus propios límites morales empezaban a desmoronarse. No podía aceptar todo esto sin hacerse preguntas. ¿Y si el donante no lo hizo por nobleza? ¿Y si había algo más personal, más oscuro detrás? ¿Crees que se me escapa algo?, preguntó papá, apretando los puños. Podía sentir sus nervios tensos, su propia presión mental aumentando a cada segundo. No sabía qué estaba pasando, pero estaba seguro de que estaba a punto de ocurrir algo muy peligroso. El chico guardó silencio durante un rato. Estaba sumido en profundas cavilaciones, y toda una tormenta de pensamientos parecía correr por sus ojos. Cuando por fin habló, su voz no era tan segura como antes. No tenía la confianza fría que había mostrado antes. Había algo vulnerable, algo oculto. Te dolerá saber quién soy. Te costará entender por qué estoy aquí. No es solo sangre, no es solo donar. Es parte de algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Papá sintió que todo a su alrededor se oscurecía. No podía creer lo que estaba pasando. No podía imaginar que su hijo estuviera involucrado en esto. Nada de esto podía ser verdad. No estaba preparado para este giro de los acontecimientos. No puedes ser quien creo que eres, susurró mi padre, casi para sí mismo. No puedes ser esa persona. No puedes ser esa persona para mi hijo. Pero el donante se limitó a sonreír. No era la sonrisa que esperaba ver. Era otra cosa, como la de un hombre que sabía lo que podía hacer y lo que se podía hacer a alguien que no entendía lo que estaba pasando. Aún no te das cuenta, dijo de nuevo. No te das cuenta de que esto es solo el principio. No puedes recoger y olvidar todo lo que ha pasado. Ambos sabemos que tu hijo y yo no somos extraños el uno para el otro. Estamos más conectados de lo que quieres admitir. El padre sintió que su conciencia comenzaba a desmoronarse. Esto no era solo gratitud. Era algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Con este hombre, su vida, su mundo, todo lo que conocía, estaba ahora conectado a algo terrible, algo profundo y oscuro que no podía ser simplemente ignorado. Su padre, apretando los dientes, empezó a dar pasos hacia atrás. Su corazón latía frenéticamente, y con cada movimiento le costaba cada vez más respirar. No encontraba palabras para responder. No sabía qué hacer con aquella verdad que se abría paso a través de todas sus creencias. No puedo, empezó, pero se detuvo. No puedo aceptarlo. Deberías ser el héroe. Deberías ser el que salvó a mi hijo. Esto no puede ser parte de un juego. Pero el chico lo miró sin moverse, y sus ojos se llenaron de algo profundo que lo dejó helado. Tú mismo estás jugando, dijo en voz baja, casi en un susurro. Solo que no te das cuenta. Las palabras sonaron como una sentencia. El padre se paralizó, dándose cuenta de que ya no podía salirse de esta historia. Ya no podía limitarse a dar las gracias. Ahora formaba parte de algo que no podía controlar, y lo peor era que aún no sabía qué precio le costaría. Mi padre estaba de pie frente al donante, abrumado por preocupaciones y pensamientos que hacía tiempo habían ido más allá de lo que podía imaginar. Sentía que cada célula de su cuerpo se llenaba de preguntas sin respuesta. Pero parecía que estaba en el umbral de la revelación, dispuesto a conocer toda la verdad. Sentía que la verdad que buscaba estaba a solo unos pasos, que casi la había tocado y que ahora se le revelaba. ¿Qué está pasando?, dijo, con la voz ya no tan tensa como antes. Quería oír la verdad, a pesar de todas las consecuencias que pudiera acarrear. Todos sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, no eran nada comparados con lo que le esperaba. Estaba preparado. Ya no podía permanecer en la oscuridad, sin saber lo que estaba ocurriendo. El chico se quedó quieto, su rostro estaba tranquilo,
pero había una especie de fuego ardiendo en sus ojos que hizo que su padre sintiera que todo este encuentro podría no ser solo un shock, era algo más profundo. Había cansancio en su mirada, como si supiera desde hacía tiempo que la respuesta a todas aquellas preguntas no le aliviaría. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó el donante, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Seguro que estás preparado? ¿Crees que estás preparado para averiguar qué hay detrás de todo esto? ¿Quieres ver todas las ramificaciones de lo ocurrido? El padre sintió que el corazón se le volvía a apretar. Cada palabra que decía sonaba no solo como una pregunta, sino como una advertencia. Era como si el chico supiera que su respuesta no le traería satisfacción, sino que solo aumentaría la ansiedad que le oprimía el pecho. Con cada palabra que pronunciaba, su padre sentía cada vez más que él mismo estaba atrapado en una telaraña de la que no podría salir. No puedo seguir viviendo en la ignorancia, dijo el padre, tratando de ocultar sus temores. Se dio cuenta de que ya no podía permitirse seguir ciego, que había que encontrar respuestas, costaran lo que costaran. Pero algo en su interior le decía que, una vez las obtuviera, nunca volvería a ser el mismo. El chico se acercó lentamente a él, y sus pasos, aunque silenciosos, sonaban como un trueno. Sabía que cada palabra que dijera podría destruir lo que le quedaba a su padre. Y parecía disfrutarlo. Muy bien, obtendrás respuestas, dijo el donante, su voz se volvió fría, casi mecánica. Pero recuerda que no puedes volver atrás en el tiempo. Todo lo que aprendas cambiará tu vida. Y lo que creías entender ya no será así. Toda tu gratitud, toda tu moralidad, todo quedará destruido. El padre apretó los dientes. Sintió que su cuerpo empezaba a cubrirse de sudor frío. Pero no podía detenerse ahora. Quería oír lo que había detrás de este hombre, detrás de esta historia, lo que le había llevado a este momento. No podía darse el lujo de alejarse cuando la verdad estaba tan cerca. Así que dime, dijo, tratando de recuperar la compostura. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué te has hecho donante de mi hijo? El donante guardó silencio un momento, y luego su rostro se volvió más serio, como si estuviera a punto de revelar un secreto que probablemente ocultaba a todo el mundo menos a él. Estaba frente a su padre, y sus ojos, como dos espejos oscuros, reflejaban la gravedad de lo que iba a decir. Es más complicado de lo que crees, comenzó lentamente, como si con cada palabra le estuvieran quitando algún grillete interior. No acabé aquí por accidente. No fui un simple donante anónimo. No. Formé parte de tu vida mucho antes de lo que imaginas. Papá se paralizó. Cada palabra que decía el donante, cada acción que realizaba, cada movimiento que hacía, ponía en duda todo lo que había sucedido. No podía entender qué había pasado, qué le había traído hasta aquí. Este encuentro no era una mera coincidencia. Todo lo que les estaba pasando a él y a su hijo no era mera coincidencia. ¿Fuiste parte de mi vida?, preguntó papá, negando débilmente con la cabeza. Podía sentir cómo su mundo empezaba a desmoronarse. No podía imaginar que aquel tipo pudiera haber sido algo más que un donante. Era imposible. El donante asintió. Sí. Ya me conoces. Estuve a tu lado, pero no quisiste verme. No querías saber quién era, qué era. Fui alguien que una vez formó parte de tu mundo. Fui parte de tu sombra. Pero ahora que buscas respuestas, empiezas a darte cuenta de que es mucho más complicado que eso. Padre sintió que un escalofrío le llenaba el cuerpo. No sabía qué responder. Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué se suponía que debía decirle a ese hombre que parecía ser alguien de su pasado pero que se le ocultaba, que podía haber sido alguien a quien nunca quiso recordar? Tú eras... Su voz se entrecortó. No sabía qué decir, cómo entender lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba ahora delante de ese hombre? ¿Qué ocultaba? ¿Cómo podía formar parte de su vida? Era como una pesadilla que no terminaba. Sí, yo fui quien estuvo a tu lado cuando estabas ciego. Yo era parte de tu pasado, y ahora no puedes escapar de la verdad. Tú y tu hijo estáis conectados a ella, pero tú no lo sabías. No sabías quién era yo. No sabías lo que estaba pasando. Todo formaba parte de algo que no quería saber. El padre sintió que las piernas le empezaban a temblar. Ya no podía mantenerse en pie. Se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no le llevarían al alivio. Al contrario, cambiarían su vida para siempre. En ese momento, se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo no era lo que había imaginado. ¿Y ahora qué?, preguntó el padre, tragando saliva. ¿Qué se supone que debo hacer? El donante guardó silencio,
Y lo único que le quedó al padre fue permanecer de pie frente a él, dándose cuenta de que lo que acababa de aprender se quedaría con él para siempre. Ya no podría retroceder en el tiempo, ya no podría recuperar la vida que tenía antes de este encuentro. La verdad que buscaba permanecía oculta. Y tal vez siempre estaría oculta. El padre, horrorizado ante la gravedad de la situación, se dio cuenta de una cosa: las respuestas que buscaba nunca llegaron. Permaneció en la oscuridad, haciéndose preguntas para las que tal vez nunca obtendría respuesta.